Buenas noches, mi querido amigo y hermano. Que Dios me lo bendiga y me lo tenga siempre también gozando de salud. Nuevamente vamos a predicar la palabra de Dios una noche más. Por eso yo me siento contento porque Dios me da esta oportunidad. Espero, hermano, poderles hablar de una palabra que ustedes puedan entender, pero que sea el Señor quien la predique, su espíritu. Vamos a orar para que Dios bendiga este momento y bendiga la predicación que va en este video, que cada vez que usted lo vea, este video, usted pueda ser bendecido. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Bendice, Señor, a todo aquel que vea este video, que sienta en su corazón todo lo que necesita saber de ti. Tú eres maravilloso y eres tan amoroso con todos nosotros que obtenemos tu misericordia. Bendice este momento de principio a fin para que todos nosotros seamos bendecidos junto con esta predicación. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Va a pasar el primer grupo a cantar una alabanza para el Señor. ¿Usted puede cantarla, mi hermano? Perfecto, hágalo, que va a ser un beneficio para usted. Que Dios me lo bendiga. Quiero que digan, mis queridos hermanos, vamos a cantar esta bella alabanza que se titula La niña de tus ojos. Me vistes a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me vistes a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Pasamos con el siguiente grupo de alabanza. Vamos a cantar esta linda alabanza para nuestro Señor también. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso,
potestad e imperio poderoso. Un gran arco iris corona tu ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad e imperio poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la predicación. Que Dios les bendiga. Predicación, esas alabanzas son maravillosas, mi hermano. Es bonito cuando nosotros aquí practicamos alabanzas. A veces estamos los 5 y ponemos alabanzas en el tele. Verá qué rico es, porque sentimos que estamos cerca del Señor, que estamos tomados de la mano. Mira, la alabanza es algo que renueva lo de adentro. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados y cuando oímos una predicación nos ayuda, nos levanta, pero la alabanza nos renueva todavía más. ¿Por qué? Porque es algo especial que Dios, no es para nosotros, es para Dios, y Dios dice en su palabra que la alabanza no se la dará a nadie, dice. Ninguna imagen ni nada creado aquí en la tierra. Solamente será para Él. Nosotros cuando la cantamos, ahí es cuando nosotros captamos, hacemos que el Señor nos vea a nosotros de otra manera y empieza a darnos la sabiduría que nosotros necesitamos. La ayuda cuando nosotros necesitamos. Bueno, vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42. Mira lo que sucede cuando te arrepientes. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos a conocer tu maravillosa palabra, Señor. Dice así, Lucas capítulo 23, versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese momento cuando el ladrón se humilla, ese momentito donde él se arrepiente, es lo más maravilloso que puede haber. Así es cuando nosotros te invitamos a hacer la oración de fe, que es la oración de arrepentimiento. Cuando nosotros en la oración le decimos al Señor: perdóname porque soy pecador. En ese momento es el Señor cuando dice: este es mi hijo. Y ahí viene el perdón. ¿Por qué? Porque lo estás confesando con tu boca. Miren lo que dice el libro de Lucas,
capítulo 10, versículo 16. Ya nosotros no tenemos, óyeme bien, a nuestro Señor Jesucristo de frente, como en aquellos tiempos cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ahora Él nos envió a nosotros, nos escogió para que expliquemos estas cosas. Esto es lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 16. Y dice, el que a vosotros oye. Mire, ahí nos está dando potestad a nosotros para pronunciar ese arrepentimiento. Y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea, que Él está en nosotros para que nosotros podamos hablar esa decisión magnífica que nosotros podemos tener de nuestro corazón. Mas dice Él, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. ¿Se da cuenta? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Cuando Dios nos permite, porque esto es un privilegio. Hay muchos que leen las escrituras, pero no lo entienden. Y si nosotros podemos entenderla, es porque Dios nos dio esa capacidad y quiere que la hablemos. Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando yo inicié en el Evangelio, escuchaba la voz de Él, que me decía, ¿cuándo vas a ir a hablar mi palabra? Yo sabía que Él era el que me hablaba. Y yo le decía, la otra semana, Señor. 3 veces. A la tercera vez, como yo no hacía caso, se enfermó uno de mis hijos. Crea, mi hermano, que en ese momento yo supe que era la única manera que yo podía entender. Pero a mí me daba temor salir. No me sentía completamente con aquel valor de andar libre. ¿Por qué? Porque aún en mi corazón había duda. Recuerdo una vez que le dije al Señor, Señor, yo me consentía que no estaba preparado. Ya había leído 1 año prácticamente las escrituras. Y yo decía, no, Señor, no estoy preparado. Yo no me sentía, pero era porque yo no lo practicaba. Y yo le dije, Señor, ¿será que lo que estoy diciendo estoy engañando a las personas? ¿Sabes qué fue lo que Él me dijo? Me dijo, ¿te acuerdas cuando me recibiste? Yo le dije, sí, Señor. En tal lugar de la casa de oración. No, me dijo. No fue allí, me dijo. Fue en este lugar, me dijo. Y me enseñó el lugar donde yo lo había recibido por primera vez. Y me dijo claramente, desde ahí yo te he cuidado. Y luego vino los eventos donde Él, así de la nada, aparecían las cosas y no dejaba que a mí me pasara algo. Es entonces cuando yo me di cuenta, no, dije yo, le dije, no, Señor, con eso basta. Y desde ahí yo he creído y seguiré creyendo. Y por eso seguiré haciendo esto. Desde ese momento, ahora cuando leo, me doy cuenta que la palabra no dice ninguna mentira. Cuando dice que somos pueblo escogido por Él. Hay muchos que les gusta agarrar, hacerse sentir como que saben más que otro. Eso no es bueno. Dice la palabra que nosotros debemos de hacernos como que no supiéramos nada. Yo le digo al Señor que cuando salgo a predicar su palabra, siempre hay alguien que me dice, mira,
si me contestas esto, yo recibo a Cristo. No, estas personas, yo no quisiera estar en el zapato de ellos, porque al final no reciben al Señor. Ellos solitos se condenan. No es uno. Yo hago mi trabajo del ministerio que Dios me dio. Por esa razón, es que nosotros debemos de entender que Dios nos da su misericordia. Miren lo que dice en el mismo capítulo 10, versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así como él utilizó la misericordia para mí, también lo mismo hago yo. ¿Y cómo? Tratando de enseñarle a alguien el evangelio. Mire, a veces yo me voy, hay personas que lo admiten y lo dicen claramente. Mire, yo veo que usted no viene hablando de iglesias, usted viene hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque yo le hablo de las cosas que el Señor quiere para con todos nosotros. Muchos de nosotros decimos, bueno, de hecho yo oí una persona, ya murió. Le dije, mira, le dije yo, ¿y por qué andas tomando? Porque, mira, vieras qué bien te veías andar en el evangelio. Y me dijo, no, me dijo, es que yo me aburrí, me dijo. Desde pequeño he estado oyendo que dicen que Cristo ya viene. Y yo ya estoy viejo y no veo eso. Sí, le dije yo. Va a haber un tiempo el que Él va a venir por su iglesia. Pero si no está dentro de ese tiempo que vivas, no lo vas a ver. Sino que cuando mueras, allí vas a estar esperando hasta que el Señor te venga a traer. Porque eres su iglesia. Pero no creyó. No, hombre, si no tardó mucho, rapidito se murió. Cuando el Señor sabe que nosotros no podemos dar un buen testimonio, eso es lo que viene a pasar. Que morimos antes del tiempo. Pero si nosotros somos bien utilizados, Dios nos da más tiempo. Por eso dice la palabra en el capítulo 12. Dice, versículo 8, del mismo libro de Lucas. Os digo, dice, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Oiga bien, el que le confesare delante de los hombres. Nosotros cuando invitamos a las personas a que ellos reciban al Señor, es de esa manera, tratándolo de hacer que confiese. Mira, a nosotros nos enseñaron desde pequeño que para recibir un perdón necesitábamos confesar nuestros pecados. Y ese es el problema, que hay una equivocación ahí. Mira, tus pecados se los vas a confesar solamente a Dios allá en lo secreto. Ahí. Cuando tú hables con Él. Porque desde el momento que te conviertes en un hijo de Dios, Él te va a hablar. Y tú le vas a hablar. Y va a haber una conversación. Y es ahí donde tú le vas a prometer al Señor no volverlo a hacer. Entonces, cuando nosotros te invitamos a recibir a Cristo, es una confesión de fe. Es una confesión de arrepentimiento. ¿Pero cómo? Reconociendo que Jesús es tu único Dios. Por eso dice aquí, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, no tus pecados, sino confesar que Jesús es tu único Dios. Delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Óyeme bien, ya no vas a confesar tú. Es Él el que va a confesar ante el Padre por ti. ¿Y cuántas personas que se les dice estas cosas no quieren creerlas? ¿Por qué? Porque son religiosas. Siempre dicen, no, sí que esta es la iglesia que es más vieja. No, si eso no importa. Los discípulos anduvieron con Jesús, sus 12 discípulos, y uno de ellos le entregó. Pero vino Pablo, que no anduvo con él. Fue menos tiempo, óyeme bien, y fue el que introdujo el evangelio de la gracia. Y según dice la palabra, donde habla Pablo, que es el que trabajó más que los discípulos de él. O sea, no necesita ser tan viejo para que puedas obtener la palabra de Dios. Puede que hoy una persona nazca y dentro de 5 años que empieza a tener uso de razón, ya pueda predicar mejor que cualquiera de nosotros. Es que depende de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a quien tiene que elegir. Si nosotros no vamos a dar un buen testimonio de Él, ¿qué es lo que va a pasar? Pues inmediatamente, mire, nos pone a un lado. Claro, no nos castiga, nos deja que reposemos y que esperemos su venida. Y viene el nuevo, con nuevas cosas, y empieza a hablarle a su pueblo. Porque lo que quiere es que nosotros tratemos la manera de quitarle de las manos del enemigo, Satanás, a todo aquel que no quiere nada con Cristo. Ese es el que está sirviéndole a Satanás. Pues nuestras palabras, que son puestas del Señor a través del Espíritu Santo, que es Él el que habla, como lo dice en Mateo 10:20, no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo. Es de esa manera que nosotros podemos enseñarle a alguien. Es por eso que dice aquí el Señor, que Él confesará por nosotros allá en el reino de los cielos. ¿A quién? Con nuestro Señor, con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a nosotros, óigame bien, Él le va a decir al Padre, no nuestros pecados, porque dice que cuando nosotros estemos, que tengamos que confesar nuestros pecados, no, dice el Señor. Dice allá en Ezequiel que no se acordará de nuestros pecados. Los dejará como el norte y el sur. No se pueden ver. Entonces, Él va a ser nuestro abogado. Mas dice el Señor, acá en Lucas capítulo 14. Mira lo que nosotros nos hace el Señor que hagamos. Es que esto es maravilloso, porque nosotros no, bueno, yo al principio recuerdo que me subí a un bus y vi a un hermano predicar y dije yo, no creo que yo llegue a hacer eso, porque yo pagaba por no hablar. Tenía pena. Pero mira lo que nos hace el Señor hacer. Como dice Él, que Él nos enseñará caminos que no conocemos, dice. Entonces, cuando Él nos habla de esa manera, nosotros pensamos que tal vez son cosas diferentes, pero no, es de que nosotros nos sentimos que no podemos predicar el Evangelio, pero sí nos envía a predicarlo. Mira lo que dice. Lucas capítulo 14, versículo 23. Dijo el Señor al siervo, a nosotros, porque eso es lo que somos, siervos de Dios.
tratamos de servirle. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa, dice. Imagínate, nosotros tenemos que forzarlos. Tenemos que forzarlos a las personas para que entren. Pero hay personas que dicen: mire, no lo force. A mí me sale mucha gente diciendo: mire, ¿y usted por qué hace que anda haciendo que la gente, diciéndole a la gente ahí, molestándola? Si ustedes son mentirosos, así me dicen. Sí, le digo, soy mentiroso. Para usted le digo. Punto. Para mi Señor no le digo yo. Porque lo que yo le traigo es la esencia de la palabra de tu salvación. Eso es lo que el Señor pone en mi corazón, en mi mente y en mi boca a través del Espíritu Santo. Él nos fortalece y es de esa manera que nos ayuda. ¿Por qué? Mira esta noticia maravillosa que Dios pone en nosotros. Lucas capítulo 14, versículo 10. Perdón. Capítulo 15, versículo 10. Oiga lo que dice y lo que sucede cuando usted decide ponerse en las manos del Señor. Confiar en el Señor. Confesar con su boca. Oigan lo que dice. Mire esta noticia que da el Señor. Y estas son promesas. Dice Lucas capítulo 15 versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando yo me arrepentí, ahí había gozo. Y ahora hay más gozo cuando yo predico el evangelio. ¿Por qué? Porque hay otros que también se arrepienten. Hay personas que me dicen: no le diga nada, va dormido. Así me dicen. Fariseos. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que molesten a la persona que va a dormir. Y mire, a veces son los que van a dormir, son los que reciben al Señor. Créame que yo eso lo he visto en muchas ocasiones y digo yo: no puedo dejar de invitarlo para recibir al Señor. Hay otros que sí se hacen los dormidos y mueven los, se ve que parpadean los ojos, aún estando con los ojos cerrados. Pero esos desconocen lo que Dios dejó, ese perdón. Entonces, les va a llegar el día. Todos nosotros vamos a morir un día. Nos va a llegar ese día. Y ese es el día donde se termina la gracia para el que va muriendo. Ahorita todavía, hasta que nuestro Señor Jesucristo no venga, la gracia no termina. Y cada uno que va muriendo, su gracia va terminando. De los que no le han recibido, de los que no han confesado con su boca. ¿Por qué razón? Por desconocimiento de la palabra. Por eso dice el Señor, allá en Isaías: ¿de qué me sirve tanta gente? Dice, si no hacen lo que yo les pido. Imaginen lo que dice. ¿De qué me sirve? Entonces, cuando no quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo, estas personas, fíjense bien, al morir van a la condenación eterna. Mira, hay personas que dicen: ay, yo no sé por qué lo asustan a uno con eso. Si es que eso aquí está, mi hermano. Eso aquí está, y ¿cómo no le vamos a decir la verdad, pues? ¿O lo vamos a estar escondiendo? No se trata de esconder esto. Tenemos que decirlo porque son las consecuencias de la falta de conocimiento de la palabra y de no quererla oír ni querer
tratar de que otra persona le diga la verdad. Lo que dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mis hijos, mi esposa, la niña, todos han confesado con oración de fe, oración de arrepentimiento. Por cada uno de ellos, allá hubo, oiga bien, alegría entre los ángeles. Y le voy a decir algo más especial todavía. Cuando nosotros recibimos el bautismo, nuestro Señor Jesucristo dejó de afligirse por nosotros. También está eso en la Biblia. También está eso en la Biblia. Que dice el Señor que se siente preocupado hasta que nosotros recibimos el bautismo. Un día les voy a predicar eso, para que ustedes vean que no es ninguna mentira lo que les estoy hablando. Todo lo que les estoy diciendo está escrito. Entonces, como eso se dio en ese tiempo, ¿qué pasó cuando el ladrón se arrepintió? Cuando le dijo en ese versículo 23, en el capítulo 23, versículo 42, ¿qué es lo que dijo? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le pasó al ladrón? ¿Qué le respondió Jesús? Yo sé, si usted ha leído las escrituras, usted sabe en el versículo 43 lo que le voy a leer. Y tener una palabra de confianza de una persona, usted sabe la alegría que uno tiene. Esto le dijo Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allá se lo llevó, porque él tenía que bajar al paraíso. ¿Para qué? Porque a la par quedaba el Hades, el lugar de tormento, y a ellos les fue a predicar el evangelio, a decirle que habían promesas y no las quisieron. Por eso tenían ese pago, el tormento. Y luego que hizo eso, aquellas personas que estaban en el paraíso, que es la cautividad cautiva, él las levantó y se las llevó al reino de los cielos. ¿A dónde están ellos? Usted lo lee en Apocalipsis, lo va a encontrar que están debajo del altar de la casa de Dios. Ahí están. Allí están. Otro día vamos a hablar de eso también, para que vea que todo eso está escrito. Si usted no ve este video de esta predicación, usted se pierde todo ese conocimiento. Usted un día va a morir. Y si usted no se acuerda de esta palabra, y Dios no manda a alguien para que usted reciba al Señor a último momento, para que ya no sea de Satanás, sino del Señor, usted perdió toda su oportunidad y desperdició, óigame bien, desperdició lo que Jesús trajo para nosotros, que es la gracia. Como dice el Señor, el que con Él no está, desparrama. ¿Y qué desparramó? La gracia del Señor. Mi hermano, ¿quieres recibir a Cristo hoy? Vamos, repita después de mí. Aunque usted crea que esto es un video, pero las palabras que están escritas en la palabra también van en este video. Por lo tanto, si usted hoy recibe al Señor con oración de arrepentimiento, su salvación la tiene. Vamos, repita después de mí.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. ¿Ve qué fácil es? Es tan fácil recibir la gracia del Señor. Pero está para el que la quiere. Y el que no la quiere, pues se perderá de estar allá en el reino con el Señor. Que Dios me los bendiga y siempre me los tenga gozando de salud. Nos veremos la próxima semana. Amén.